Nunca penséis que una boda lujosa es el final feliz, a menos que tengáis el valor suficiente para desenmascarar a quienes se sientan en la mesa de los consuegros. Esta historia no es para los de corazón débil, es para quienes entienden que, a veces, la crueldad es la forma más elevada de amor. Me llamo Elena. Aquella noche, en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid, debía ser el momento más glorioso de Mateo, mi hijo. Pero no fue así. Aún recuerdo el olor de las velas caras mezclado con la arrogancia que impregnaba el aire. Don Carlos, el padre de la novia, un magnate inmobiliario de mala fama, sostenía una copa de vino tinto, de pie bajo la luz de los candelabros de cristal. Sonrió, le dio una palmada en el hombro a Mateo y declaró con voz potente ante 200 invitados de la alta sociedad: mi hija Isabela siempre ha sido muy tosuda, por eso hoy se ha empeñado en casarse con este inútil. Todo el salón estalló en carcajadas como si fuera una broma ingeniosa. Mateo se puso pálido, bajó la cabeza con las manos temblando de humillación. Se me encogió el corazón, pero mi mano apretó con fuerza la fría carpeta que llevaba en el bolso. Se reían de mi hijo porque somos una familia normal, pero no sabían que yo guardaba un secreto oscuro que podría enviar a ese hombre poderoso a la cárcel de inmediato. Y decidí que en ese preciso instante iba a hacer saltar todo por los aires. Prestad atención, porque solo los muy observadores y con experiencia en la vida notarían el pequeño detalle que, desde los primeros segundos, anunció la caída inevitable de todo un clan. Pero antes de contaros el momento en que puse patas arriba ese escenario de hipocresía, dejadme llevaros atrás en el tiempo, porque esta historia no empieza con una copa de vino lanzada a la cara, ni con el chirrido de un micrófono. Empieza en los días de falsa paz, cuando mi intuición de madre me dijo: hay algo que se está pudriendo dentro de la fachada brillante de esa familia de prestigio. Todo comenzó una tarde fría de enero en Madrid. Mateo entró en la cocina mientras yo preparaba un potaje de legumbres tradicional. Tenía un brillo en los ojos que no le había visto en sus 28 años. Es ingeniero de caminos, trabaja para una empresa pequeña pero seria, siempre ha sido responsable. Pero ese día sonreía como un niño. Mamá, he conocido a una chica, dijo Mateo entusiasmado. Se llama Isabela. Es diferente, mamá. Ella me entiende. Removí el guiso, sonriendo, pero sentí una punzada de preocupación. ¿Y a qué se dedica, hijo? Está terminando arquitectura. Su padre es dueño de una gran constructora en el centro, el Grupo Santiago. El cucharón se me detuvo en la mano. Santiago. Ese nombre era demasiado conocido en España, no por sus grandes obras, sino por los rumores sobre la crueldad de su jefe, don Carlos. Un hombre capaz de comerse a la competencia sin escupir los huesos. ¿Lo has pensado bien?, pregunté, intentando mantener la calma. Sí, mamá. Llevamos 3 meses. ¿Puedo traerla a cenar el domingo? E Isabela vino. La chica era realmente guapa, con esa belleza de niña bien criada entre algodones, pero sin ser altiva. Llevaba un vestido de punto sencillo, me saludó con educación e incluso se remangó para ayudarme a poner la mesa. La observé bien. La forma en que miraba a Mateo con ternura y admiración era real. Su amor era real. Pero cada vez que mencionaba a su padre, se le caían los hombros y sus ojos mostraban miedo. Mi padre, él espera mucho de mí, dijo en voz baja mientras le servía más comida. Siempre quiere que sea perfecta, las mejores notas, la mejor universidad y el marido con el mejor apellido. Miré a Mateo. Le apretaba la mano a Isabela por debajo de la mesa. Lo entiendo, dije, pero Mateo es un buen hombre. Es independiente, honesto y cariñoso. Eso no se compra con dinero. A Isabela se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé, Elena, por eso lo quiero. Pero mi padre tiene sus principios. Principios. Odio esa palabra cuando sale de la boca de los nuevos ricos. Para ellos, principios es solo una forma elegante de llamar al clasismo.
Pasaron los meses y su relación se hizo más profunda. Mateo trabajaba como un loco, aceptaba proyectos extra, se quedaba hasta las 2 de la madrugada solo para ahorrar para el anillo de compromiso. Quería demostrarle a don Carlos que podía cuidar de Isabela, pero cada vez que volvía de casa de ella, lo veía un poco más consumido. «Me ha preguntado cuánto gano al año, mamá», me contó desanimado. Me preguntó cuántas propiedades tengo, si tengo fondos de inversión. Cuando le dije que vivo de alquiler y tengo un coche viejo, se rió en mi cara. Me dijo, «¿Crees que el amor romántico va a apagar la luz de mi hija?» Sentí que me ardía el pecho de rabia. Pero Mateo quería tanto a Isabela que se tragó el orgullo para estar con ella. El punto crítico fue la cena de presentación oficial en la mansión de los Santiago, en el carísimo barrio de Salamanca. Tuve que acompañar a Mateo. Aquella casa no era un hogar, parecía un museo frío. Cuadros al óleo gigantes, alfombras persas y empleados del hogar que se movían en silencio como fantasmas. Don Carlos se sentó en la cabecera, imponente como un reyesuelo. Su mujer, doña Sofía, era una mujer guapa pero triste. Solo sonreía por compromiso y asentía a todo lo que decía su marido. Durante toda la cena, don Carlos no nos miró ni una vez a mí ni a Mateo. Estaba ocupado al teléfono, dando gritos a sus empleados a través del auricular Bluetooth en la propia mesa. Cuando por fin nos habló, fue para soltar veneno envuelto en falsa cortesía. «Oiga, Elena», dijo mientras cortaba el filete, sin levantar la cabeza. «Criar a 3 hijos sola debe ser duro, ¿no? Siempre admiro a esas mujeres pobres que mantienen el optimismo. Pero ya sabe, la realidad es cruel. Mateo es buen chico, pero para entrar en esta familia, ser bueno no basta. Necesitamos gente con visión, con poder». Mateo apretó los cubiertos, pero le puse la mano encima para que se calmara. Miré a don Carlos directamente a los ojos. «Señor, la riqueza puede desaparecer en una noche, pero la decencia acompaña a la persona hasta la tumba». Soltó una carcajada que resonó en el enorme comedor. «Habla con la misma filosofía de los que no tienen dinero. ¡Qué interesante!». Fue en ese momento, cuando echó la cabeza hacia atrás para reírse, cuando vi algo. Un detalle minúsculo. Su teléfono se iluminó con un mensaje. Lo miró rápido. Su cara mostró un pánico fugaz y lo puso boca abajo sobre la mesa de golpe. Su mano izquierda subió inconscientemente a ajustarse el cuello de la camisa, aunque estaba perfecto. Sus ojos se desviaron rápido hacia su mujer, Sofía, que comía en silencio con la cabeza gacha. Era un acto reflejo, el reflejo de alguien que oculta un delito. He vivido lo suficiente y he peleado bastante en esta ciudad para reconocer el olor de la mentira. Ese hombre, el gran don Carlos, que daba lecciones de moral y clase a mi hijo, tenía miedo de algo. Y si se atrevía a menospreciar a mi hijo, yo iba a averiguar qué era ese miedo. Al salir de la mansión, Mateo me dijo triste, «Nunca me va a aceptar». Le di una palmada en el hombro. «No te preocupes, tengo la sensación de que no va a durar mucho en ese trono». Al día siguiente, saqué todos mis ahorros de la jubilación, no para comprar ropa para la boda, sino para ir a una oficina de detectives de mala muerte en las afueras de Madrid. Necesitaba saber quién era don Carlos cuando se apagaban los focos. Si pensáis que exageré, o que soy una suegra amargada y cotilla, paros un momento. Recordad el detalle del teléfono en la cena. Os reto. No seáis espectadores pasivos. El 90% de la gente ignoraría lo del móvil y el cuello de la camisa, pensando que fue casualidad. Pero si sois del 10% que se fija, que entiende la conducta humana, sabréis que estaba tapando algo gordo. No era una simple infidelidad. Oh no, eso sería demasiado vulgar para alguien como don Carlos. Era algo mucho más peligroso, algo que podía hundir su imperio. ¿Lo adivináis? Intentad adivinarlo en los comentarios antes de que os cuente la terrible verdad
que me dio el detective. Suscribíos ahora, porque creedme, lo que vais a oír en la siguiente parte os pondrá los pelos de punta sobre la maldad humana. ¿Estáis listos? La oficina del detective estaba en un segundo piso de un edificio viejo en Vallecas, donde el olor a tabaco rancio se pegaba a las paredes desconchadas. El detective, Javier, un hombre de mediana edad, con ojeras pero mirada afilada, empujó un sobre marrón grueso hacia mí. «Elena, lo que va a ver no es solo cuernos», dijo Javier con voz ronca. «Es una bomba de relojería». Abrí el sobre con las manos temblando. Las fotos se esparcieron por la mesa. En ellas estaba don Carlos, ese hombre tan digno que predicaba sobre la familia, besando a una mujer joven a la puerta de un colegio privado carísimo. Esa mujer no era su esposa. Y los dos niños que corrían a abrazarle llamándole papá, seguro que no eran hermanos de Isabela. Ella es Verónica, 32 años, jefa de contabilidad en una filial del Grupo Santiago, señaló Javier una foto. Pero eso no es lo peor. Pase a la siguiente página. Lo hice. Eran extractos bancarios, transferencias e informes financieros marcados en rojo. No mantiene a esta segunda familia con su dinero, sino con dinero robado de la empresa, explicó Javier. Don Carlos está desvalijando las obras. La promoción de viviendas de protección oficial en las afueras que ganaron hace 2 años, en los papeles pone materiales de lujo, pero han usado ladrillo y cemento barato. Ha malversado más de 3 millones de euros para mantener su vida de rey con las 2 familias y pagar deudas de juego. Sentí un escalofrío. ¿Y cómo está la empresa ahora? En la ruina, dijo Javier tajante. Llevan 3 meses sin pagar a los empleados y las deudas con Hacienda se acumulan. El Grupo Santiago es solo una fachada. Está usando esta boda lujosa para aparentar, para pedir más créditos al banco y tapar los agujeros. Si esto explota, no solo irá a la quiebra, sino a la cárcel por estafa y fraude fiscal. Salí de allí con el sobre pesándome en el bolso. Hacía sol en Madrid, pero yo lo veía todo gris. Mi hijo Mateo iba a entrar en una familia no solo podrida moralmente, sino a punto de colapsar económicamente. Y la pobre Isabela no tenía ni idea de que era solo un peón en el teatro de su padre. Pensé en decírselo a Mateo ya. Pero esa noche, al llegar a casa, los vi a él y a Isabela sentados en el suelo, rodeados de invitaciones. Isabela reía, una risa feliz que rara vez mostraba. «Mamá, mira», dijo Mateo. «Isabela ha convencido a su padre para que elijamos la música. Bailaremos tu canción favorita». Al verlos tan felices, se me atragantaron las palabras. Si sacaba las fotos ahora, Isabela se hundiría. Adoraba a su padre, a pesar de su dureza. Un golpe así antes de la boda podría destrozarla. Además, con el poder de don Carlos lo taparía todo si yo solo iba con el cuento o las pruebas en privado. Diría que soy una suegra pobre, envidiosa y mentirosa. Necesitaba un escenario más grande, donde no pudiera huir ni negarlo. Mi decisión se confirmó 2 días después, en el ensayo en la iglesia. Don Carlos llegó tarde y empezó a criticar la decoración que los chicos habían elegido. «Rosas blancas. ¡Qué cosa más barata!», dijo con desprecio, dando una patada al centro de flores que Mateo había hecho a mano. «Dije orquídeas importadas. ¿No tenéis gusto?». «Ah, claro, el gusto se compra con dinero». Mateo bajó la cabeza. Isabela lloraba. «Pero papá, las rosas blancas le gustan a la madre de Mateo. No me hables de gustos vulgares», la cortó don Carlos. «Y usted, Elena», se giró hacia mí con esa sonrisa de superioridad. «Espero que traiga ropa decente a la boda. No quiero que mis invitados piensen que hacemos beneficencia». Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi paciencia se rompió cuando insultó mi dignidad y el amor de mi hijo. Lo miré a los ojos y sonreí, una sonrisa que lo desconcertó. «Tranquilo, don Carlos», le dije con una calma extraña. «Prepararé un regalo de boda que no olvidará en su vida». Él resopló y se fue a gritar a los organizadores. No sabía que en mi bolso
Su sentencia ya estaba firmada. La noche antes de la boda no dormí. Hice 3 copias del dossier, una para la policía, otra para la prensa, y la original la usaría mañana. Sabía que iba a doler. Mateo sufriría, Isabela se rompería, pero mejor un dolor agudo para extirpar el cáncer que dejar que la metástasis los matara lentamente. Llegó el gran día con el cielo azul de Madrid. Me puse mi vestido azul marino de seda, el más caro que tenía, y me maquillé suavemente. En el espejo vi a una madre normal, pero con el bolso en la mano me sentía como un verdugo subiendo al cadalso. La ceremonia fue en San Jerónimo el Real, impresionante. Mateo estaba guapísimo, pero buscaba con la mirada la aprobación de su suegro. Isabela entró como un ángel, pero yo miraba a don Carlos. Estaba allí, hinchado de orgullo, haciendo el papel de padre poderoso. Solo yo veía el sudor en su sien y cómo miraba el móvil cada vez que el cura se giraba. El banquete fue en el Ritz. El olor a dinero mareaba. La división de clases era dolorosa. A un lado, mi familia y los amigos de Mateo, gente trabajadora, intimidados. Al otro, la alta sociedad de don Carlos, empresarios y señoras con joyas pesadas, mirándonos por encima del hombro. Yo comía el foie gras como si fuera cera. A las 8 de la tarde empezaron los brindis. Se bajaron las luces y un foco iluminó a don Carlos. Subió al escenario con su copa de champán entre aplausos. «Queridos amigos», dijo por el micrófono, «hoy comparto mi corazón. Isabela es el diamante de la familia». Miró a su hija con cariño y luego a Mateo. Su sonrisa se volvió fría y retorcida. Y Mateo hizo una pausa dramática. «Dicen que el diamante necesita oro puro, pero mi hija, ay, siempre ha sido cabezota. Le gustan las cosas rústicas». Hubo risas en las mesas de los ricos. Mateo se tensó. Don Carlos siguió, haciéndose el gracioso pero clavando puñales. «Le dije a Isabela que el matrimonio necesita cimientos de hormigón y dinero, no sueños de un ingeniero de pacotilla que vive de alquiler». Pero ella se empeñó. Levantó la copa mirando a Mateo. «Así que brindemos por la terquedad ciega de mi hija. Y felicidades, Mateo, porque te ha tocado la lotería, aunque para mí solo eres un tonto con suerte que no sabe dónde se mete». El salón estalló en risas y burlas. Mateo temblaba, apretando la servilleta. Isabela miraba a su padre suplicando que parara, pero él disfrutaba de su poder, pisoteando el amor propio de un joven en su día más feliz. Me hervía la sangre en las venas. Me zumbaban los oídos, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Vi a su mujer, Sofía, mirando su plato con resignación, como siempre. Vi a mi hijo siendo humillado ante 200 personas. Y supe que había llegado la hora de la verdad. Me levanté. El ruido de la silla al arrastrarse por el suelo de madera chirrió tanto que varias personas de las mesas cercanas se giraron. No me importó. Agarré mi bolso y caminé con paso firme hacia el escenario. Me temblaban las piernas, pero la furia que sentía en el pecho quemaba cualquier rastro de miedo. Cuando subí a la tarima, don Carlos frunció el ceño, visiblemente molesto. «Elena, ¿qué intenta hacer? Este no es lugar para discursitos sentimentales». No le contesté. Fui directa hacia él y le arranqué el micrófono de las manos. Todo el salón se quedó en silencio, un silencio tan pesado que se podría haber oído el hielo derretirse en las copas. «Pido disculpas a todos». Mi voz resonó, no temblorosa, sino dura y fría. «El señor Carlos acaba de llamar tonto a mi hijo porque es pobre. Ha hablado de cimientos, de valores, de clase. Pues bien, aprovechando que están aquí todos sus socios, amigos y familia, creo que deberíamos aclarar cuál es el verdadero valor del caballero don Carlos». Don Carlos se abalanzó para quitarme el micro. «Está borracha. Seguridad, bajen a esta mujer». Di un paso atrás. Saqué rápidamente el fajo de fotos y documentos del bolso y los levanté bajo la luz del foco. «¡No me toque!», grité, con una voz tan tajante que se quedó paralizado.
Me giré hacia el público y lancé el primer paquete de fotos hacia la mesa VIP, justo al pie del escenario. Las fotos volaron como mariposas muertas, cayendo sobre la mesa y el suelo. «Miren todos», dije alto. «Este don Carlos, el que predica sobre la moral familiar, lleva 7 años manteniendo a una amante llamada Verónica y a 2 hijos ilegítimos en un piso de lujo en el barrio de Salamanca. Mientras su mujer, doña Sofía, vive en una soledad fría dentro de su propia casa». Sofía levantó la cabeza de golpe, con la cara desencajada. Empezaron los murmullos como un avispero alborotado. Los invitados recogían las fotos, pasándoselas de mano en mano. Se oían exclamaciones de asombro y gente tapándose la boca del horror. «¡Cállate, loca!», bramó don Carlos, con la cara roja y las venas del cuello a punto de estallar. «No he terminado», grité por encima de su voz, sacando el segundo dossier. «Y llama inútil a mi hijo porque no tiene dinero. Deje que les cuente a todos de dónde sale su dinero. Aquí tienen los extractos bancarios y las pruebas del fraude en el proyecto de viviendas sociales de Vallecas. Ha malversado 3 millones de euros en materiales de construcción, convirtiendo las casas de los pobres en trampas mortales para pagar a su amante y sus deudas de juego». Miré fijamente a la cámara del videógrafo, que estaba atónito sin saber si apagar o seguir grabando. «El Grupo Santiago es un cascarón vacío, está en quiebra. Ha obligado a su hija a casarse rápido para usar el dinero de los regalos y la fama de esta boda para pedir más préstamos al banco». El salón estalló. Sus socios de negocios se levantaron de un salto, con cara de pánico. Isabela soltó la mano de Mateo, retrocedió y miró a su padre como si fuera un monstruo. Sofía se levantó despacio, cogió una foto de la mesa. Le temblaba tanto la mano que tiró una copa de vino tinto, manchando el mantel blanco como si fuera sangre. Don Carlos se quedó petrificado en el escenario, balbuceando sin que le salieran las palabras. Su arrogancia y su fachada de hombre respetable se habían esfumado. Solo quedaba un delincuente desnudo ante la luz de la verdad. Dejé caer el micrófono al suelo, provocando un golpe seco, el sonido final para una obra de teatro mentirosa que había durado décadas. Bajé del escenario, fui hacia mi hijo, que estaba en shock, le abracé por los hombros y le dije: «Vámonos, hijo, se acabó la fiesta». El golpe del micrófono contra la madera creó un pitido agudo que rasgó el aire viciado del Ritz. Pero no fue tan agudo como el silencio sepulcral que duró exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que el tiempo pareció detenerse, mientras 200 personas contenían la respiración, intentando procesar la cantidad de información brutal que acababa de lanzarles, y entonces estalló el caos. No empezó con gritos, sino con el ruido de sillas arrastrándose violentamente. Los socios estratégicos, los amigos íntimos de don Carlos, los mismos que brindaban por él hacía unos minutos, fueron los primeros en reaccionar. Vi al director del Banco Santander en la primera mesa sacar el móvil lívido, susurrando órdenes para congelar activos o recuperar deudas. No les importaba la moral, no les importaban los hijos secretos ni la amante. Lo que les aterraba eran las palabras quiebra y fraude. En el mundo de estos nuevos ricos, la infidelidad es un pasatiempo, pero la pobreza es un pecado imperdonable. Don Carlos bajó corriendo del escenario, con la cara a punto de explotar. Intentó agarrar del brazo a un concejal del ayuntamiento que se marchaba a toda prisa. «Déjame explicarte, esa loca miente. Santiago es una empresa sólida». Pero el funcionario le apartó la mano como si don Carlos tuviera la lepra, con una mirada de desprecio y miedo a verse salpicado. Por primera vez en mi vida, vi la impotencia en la cara del hombre que se creía un dios. Pero la escena más dolorosa no fue la caída de un imperio financiero, sino cómo se rompían los corazones. Sofía estaba en medio de la tormenta, apretando la foto de su marido besando a otra. No lloraba, no gritaba. Caminó despacio hasta ponerse frente a don Carlos, el cepís. Giró, a punto de gritarle como de costumbre: «¿Qué haces ahí parada? ¡Defiéndeme!».
Pero antes de que pudiera hablar, Sofía levantó la mano. Una bofetada sonora y seca le cruzó la cara. Fue una bofetada cargada con el odio acumulado de 30 años de sumisión. Le tiró la foto a la cara, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, dejando allí al marido miserable y el título de Señora de Santiago que había intentado proteger toda su vida. En cuanto a Isabela, mi pobre nuera se derrumbó en el suelo frío. Su vestido de novia blanco se extendió a su alrededor como una flor marchita. Miraba al vacío, con las lágrimas cayendo sin parar pero en silencio. Su mundo perfecto, su padre idolatrado, su apellido prestigioso, todo se había esfumado en un instante. Me acerqué para ayudarla a levantarse. Isabela, no la toques. El grito de Mateo me hizo dar un salto. Mi hijo, el chico bueno que nunca me había levantado la voz, se interpuso entre su mujer y yo, mirándome con ojos de fuego. No era el fuego del odio, sino el de una herida profunda. ¿Por qué has hecho esto?, gritó Mateo con la voz rota. ¿Por qué no me lo dijiste a mí en privado? ¿Por qué elegiste la forma más cruel de destrozar mi boda? Mírala, mira a Isabela. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Te estoy salvando, Mateo, repliqué, temblando también. Si te lo hubiera dicho en privado, ¿me habrías creído? ¿O te habrías ablandado por amor a ella? Él lo habría tapado todo, y tú habrías caído en esa trampa de deudas. Habrías pagado sus pufos toda la vida. Prefería que te doliera una vez ahora a que murieras lentamente en una mentira. Pero me has convertido en el hazmerreír, señaló Mateo a su alrededor, donde los últimos invitados se iban con miradas de pena y burla. ¿Crees que te admiran? ¡No! Se están riendo de nosotros. Se ríen porque esta boda es un circo y tú eres la maestra de ceremonias. Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Me quedé allí, sola en medio de un salón lujoso que ahora parecía un campo de batalla. Copas rotas, flores pisoteadas y un aire que apestaba a traición y ruina. Mateo me dio la espalda, se agachó y cogió a Isabela en brazos. Ella escondió la cara en su pecho, sollozando. Mateo caminó pasando por mi lado, como si yo fuera invisible. No me sigas, dijo con voz helada. Necesito paz, y no quiero verte ahora mismo. Vi la espalda de mi hijo desaparecer tras la puerta giratoria del hotel. Toda mi vida me sacrifiqué por él, vendiendo potajes, fregando platos para criarlo como un hombre decente. Y ahora, cuando usaba todo mi honor y mi seguridad para protegerlo de un monstruo, me miraba como a una enemiga. Salí arrastrando los pies del Ritz. El viento nocturno de Madrid me golpeó la cara, secando las lágrimas que no me había atrevido a soltar. Me quedé en la acera, viendo los coches de lujo de los invitados alejarse a toda velocidad en la noche. Huían del barco hundido llamado Santiago. Y aquí es donde quiero hablar con vosotros, los que seguís esta historia. Hay un detalle muy sutil en el caos que os acabo de contar que el 99% de la gente pasará por alto por estar atentos al escándalo o a la quiebra. Pero si sois personas profundas, que entendéis la naturaleza humana, os daréis cuenta de esto. Cuando saqué las pruebas de la infidelidad, la amante, los hijos secretos, la gente solo murmuró sorprendida, pero se quedaron sentados. Pero en el segundo exacto en que saqué las pruebas del dinero, malversación, quiebra, se levantaron y se fueron. ¿Qué nos dice esto? No paséis de largo. Parad y pensad. Si solo veis esto por entretenimiento, no comentéis, no entenderéis la crueldad del asunto. Pero si sois de la minoría que se atreve a mirar a la cara a la verdad de esta sociedad, respondedme. ¿Por qué la decadencia moral, engañar a mujer e hijos, se acepta más fácilmente en la clase alta que el fracaso financiero? ¿Por qué se respeta a un miserable mientras sea rico, pero se le tira a la basura en cuanto es pobre, aunque su persona sea la misma? Dejad vuestra opinión en los comentarios. No quiero frases hechas, quiero análisis agudos de gente que entienda la vida, porque lo que le pasó después a don Carlos en la cárcel y la venganza que la vida le tenía guardada demostrará exactamente lo que estáis pensando.
¿Tenéis el valor de afrontar el final de esta verdad? Mi pequeño piso en las afueras de Madrid estaba sumido en un silencio espeso a la mañana siguiente. No había canto de pájaros, ni el ruido habitual del tráfico, solo el tic-tac del reloj martilleando en mis sienes doloridas. No había pegado ojo en toda la noche, sentada sola en el sofá viejo, apretando el móvil, esperando un mensaje, una llamada o incluso un reproche de Mateo. Pero la pantalla seguía negra, fría como un bloque de hielo. Sin embargo, el mundo al otro lado de mi puerta estaba explotando. Sobre las 9 de la mañana encendí la televisión. En el canal nacional, el telediario matinal repetía una y otra vez las imágenes caóticas de anoche en el Ritz. El titular corría en rojo bajo la pantalla. La boda del siglo se convierte en desastre financiero. El presidente del Grupo Santiago acusado de malversación y estafa. No me habían pixelado la cara. La imagen de una mujer de mediana edad, con pelo gris, micrófono en mano y mirada furiosa, estaba ampliada al máximo. El presentador me llamaba la misteriosa filtradora, y en Internet la gente se dividía en dos bandos. Unos me aclamaban como una heroína que destapó el mal, y otros me llamaban la suegra malvada que destrozó la felicidad de su hijo. Pero lo que me llamó la atención no fue mi fama, sino la velocidad de la caída de don Carlos. Tal y como predijo el detective Javier, los buitres nunca esperan a que la presa esté muerta del todo para atacar. En cuanto estalló el escándalo, los acreedores actuaron. A mediodía, recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba satisfecha mezclada con asombro. «Elena, ¿está viendo las noticias?» La Policía Económica y la Guardia Civil acaban de entrar en la sede central de Santiago. Están presentando toda la documentación. Las acciones de la compañía han caído un 40% en solo 2 horas de mercado esta mañana. Está acabado de verdad. ¿Y su familia?, pregunté con voz ronca. Esa es la parte más dramática, bajó la voz Javier. ¿Recuerda a la amante Verónica? La mujer a la que don Carlos mantuvo con dinero robado durante 7 años. ¿Qué pasa con ella? Esta mañana, cuando la policía fue al piso de lujo en Salamanca buscando pruebas, se encontraron la casa vacía. Verónica desapareció con los 2 niños anoche mismo, justo después de que usted soltara la bomba en la boda. Pero no se fue con las manos vacías. Se llevó todas las joyas, el efectivo de la caja fuerte y, lo más importante, Javier hizo una pausa teatral. Envió un email anónimo a Hacienda adjuntando pruebas de las cuentas en negro de don Carlos a cambio de inmunidad para ella. Su amor verdadero es quien ha puesto el último clavo en su ataúd. Colgué el teléfono sintiendo un escalofrío por la espalda. La cruel realidad de la vida se mostraba con claridad. Don Carlos traicionó a su leal esposa para perseguir a una chica joven y guapa, usando dinero para comprar su amor. Y cuando el dinero se acabó, ese amor se evaporó más rápido que la niebla de la mañana, dejándole una puñalada mortal por la espalda. Ese es el precio de construir relaciones basadas en el interés. 3 días después, la foto de don Carlos detenido llenaba las portadas. Ya no era el magnate inmobiliario altivo con su traje de Armani impecable. En la foto llevaba una camisa arrugada, esposado, con la cabeza gacha para evitar los flashes. Parecía haber envejecido 10 años en unas pocas noches. Miré sus ojos hundidos en la pantalla, buscando sentir algo de satisfacción, pero extrañamente, no sentí nada más que vacío. Había ganado. Había demostrado que tenía razón. Había protegido a Mateo de la deuda gigante que ese hombre pensaba echarle encima. Pero, ¿por qué la victoria tenía un sabor tan amargo? La respuesta estaba en el silencio de Mateo. Pasó una semana y no pude aguantar más. Cociné el potaje de legumbres que más le gusta a Mateo, lo metí en un termo y cogí el autobús hasta su piso de alquiler. De pie frente a la puerta de madera que conocía tan bien, me tembló la mano al tocar el timbre. Nadie contestó. Sabía que estaba en casa. Oía música bajita dentro. «¡Mateo!».
Llamé, pegando la cara a la puerta. Soy mamá. Te traigo comida. ¿Puedes abrir? Silencio. Mateo. Sé que estás enfadado. Siento las formas, pero no podía dejar que tú... Vete, mamá. La voz salió desde dentro, grave y cansada, cortando mi explicación. No quiero verte. Ahora no. Hijo, solo quiero saber si estás bien. ¿Y cómo está Isabela? La puerta se abrió de golpe. Mateo estaba allí, con barba de varios días, los ojos rojos de no dormir. Me miró, no con la furia explosiva de la noche de la boda, sino con una decepción profunda, algo que dolía más que el odio. Isabela se ha ido a casa de su madre, dijo Mateo con voz inexpresiva. Está destrozada, su padre en la cárcel, su madre divorciándose, los bienes embargados, y la amante de su padre huida con unos hermanos que ella ni conocía. No quiere verme la cara, porque cada vez que me ve, se acuerda de ti, se acuerda de la noche en que convertiste a su familia en cenizas. La salvé de un padre estafador, intenté justificarme, extendiendo la mano para tocarle el hombro. Mateo retrocedió, evitando mi toque como si quemara. Me salvaste de las deudas, sí, pero has matado mi confianza. Siempre me enseñaste a ser honesto, pero tú has estado investigando, calculando y planeando en secreto durante meses sin decirme una palabra. Me convertiste en un tonto que no sabía nada de su propia vida. ¿Crees que eso es amor? Eso es control, mamá. Miró el termo de comida en mi mano y soltó una risa triste. ¿Y ahora traes potaje? ¿Como si un plato de comida pudiera arreglar mi honor? Vete a casa. La puerta se cerró en mis narices. El sonido del cerrojo al echarse resonó seco. Me quedé clavada en ese pasillo oscuro, abrazando el termo aún caliente. Su calor no llegaba a mi corazón, que estaba helado. Por primera vez, me hice una pregunta cruel. ¿Es la verdad siempre la mejor opción? Había desenmascarado a un monstruo, pero en el proceso me había convertido involuntariamente en otro monstruo a los ojos de mi hijo. Un monstruo que, en nombre del amor de madre, lo había arrasado todo. Bajé las escaleras, escalón a escalón, pesada como el plomo. Fuera empezaba a llover. Las gotas frías de Madrid me golpeaban la cara, mezclándose con mis lágrimas. Había ganado la guerra contra don Carlos, pero parecía que estaba perdiendo la batalla por conservar a mi único hijo. Y ese dolor, que ningún periódico cuenta y que nadie entiende, solo me quedaba a mí para masticarlo en la soledad del vencedor. Pasaron 3 meses. El otoño llegó a Madrid, tiñendo de amarillo los árboles del Paseo de la Castellana, pero para mí, la ciudad había perdido su brillo. Mi vida volvió a su rutina vieja y aburrida. Levantarme al amanecer, ir al mercado de siempre, cocinar para una sola persona y pasar horas mirando el teléfono mudo sobre la mesa de roble. Mi fama accidental en las redes sociales, donde me llamaban heroína o suegra malvada, se había apagado. Internet tiene poca memoria. Pronto encuentran nuevos escándalos y nuevos villanos a los que atacar. Yo, la valiente delatora del Ritz, ahora solo era una anciana sola en un piso donde ya no se oían las risas de su hijo. Sin embargo, el eco de la explosión de la boda seguía destrozando vidas, lenta y dolorosamente, peor que en cualquier película. El derrumbe no ocurrió en una noche, sino que se filtró poco a poco como un veneno. Lo más sonado de octubre fue la subasta de los bienes embargados a la familia Santiago. El banco se quedó con la mansión de Salamanca, los coches de lujo y las obras de arte para cubrir la deuda gigante y las multas de Hacienda que dejó don Carlos. No pensaba ir, pero una curiosidad dolorosa, o quizás la necesidad de ver el fin real de ese imperio que amenazó con tragarse a mi hijo, me empujó a ir. La mansión, donde me humillaron en aquella cena, ahora estaba abierta al público. La gente entraba, tocaba las cortinas de terciopelo, golpeaba los muebles antiguos y regateaba por cada cuchara de plata. El aire ya no olía a dinero y poder, sino a rapiña y pragmatismo. Desde un rincón del salón
vi a los viejos amigos de don Carlos, los que brindaban y reían con él, peleándose por comprar relojes Rolex o esculturas a precio de ganga. En su mundo, la amistad muere cuando se congela la cuenta bancaria. No iban a dar el pésame ni a ayudar. Iban a saquear el cadáver de una familia. Y vi a doña Sofía. Estaba quieta al pie de la escalera, mirando cómo unos extraños se llevaban el cuadro al óleo de la familia en sus tiempos felices. Ya no tenía ese aire elegante y triste de señora de presidente. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, dejando ver las canas, y su cara sin maquillar mostraba arrugas y ojeras profundas. Con un abrigo de lana gris sencillo, parecía pequeña y frágil, pero, extrañamente, sus ojos estaban secos. Ya no había el miedo ni la sumisión que vi cuando estaba con su marido. Iba a darme la vuelta para evitar un encuentro incómodo, pero me vio. Se acercó. Aguanté la respiración, apretando el bolso, lista para recibir insultos o reproches. Pero no, Elena. Su voz sonaba ronca, cansada pero tranquila. ¿Ha venido a ver las ruinas? Yo, lo siento, balbuceé, sintiéndome culpable. No quería. No se disculpe, me cortó, mirando al vacío donde antes colgaba la lámpara de araña, dejando ahora una mancha en el techo. ¿Sabe? Cuando la policía se lo llevó y supe lo de Verónica, pensé que me moriría de dolor y vergüenza. Pero luego, ordenando los papeles de su despacho secreto para el juzgado, encontré una libreta. Me miró a los ojos, con una sonrisa amarga y torcida. Ahí tenía planeado hipotecar esta casa por tercera vez, y lo que es peor, estaba falsificando la firma de Isabela para pedir un crédito enorme a un prestamista a su nombre. Si la boda hubiera salido bien, si usted no se hubiera levantado ese día, hoy, no solo él, sino también mi hija podría estar en la cárcel por estafa o endeudada de por vida. Me quedé helada. ¿Isabela? ¿Iba a sacrificar a su propia hija? Sí, iba a usarla como último peón para salvar su ego. Sofía respiró hondo para no temblar. Usted destrozó a mi familia, Elena. Nos convirtió en el hazmerreír de España. La odio por eso, pero también salvó la vida de mi hija. Es una realidad que tengo que aceptar, aunque me sepa a veneno. Sofía se dio la vuelta y se alejó, su figura delgada perdiéndose entre la gente ruidosa que se peleaba por una vajilla de porcelana. Ese encuentro me dejó hecha un lío. No sentí que me perdonara, pero la culpa me pesaba un poco menos. Al menos, no me equivoqué al creer que don Carlos era un peligro real. Sobre don Carlos, las noticias desde la cárcel de Soto del Real no eran buenas. Su abogado lo dejó porque no le pagaba. Estaba en el módulo de delitos económicos, pero la cárcel no es como en las películas de Hollywood. No hay peleas sangrientas, solo un aburrimiento que vuelve loco, falta de comodidades y el hundimiento del ego. Un funcionario de prisiones, primo de mi vecina, contó que don Carlos había perdido 15 kilos por la diabetes mal cuidada y la depresión. Nadie iba a visitarlo. Las amantes, los hijos secretos, los socios respetuosos, todos desaparecieron como el humo. El funcionario decía que don Carlos se pasaba las noches mirando la pared blanca, murmurando el nombre de Verónica. No por amor, sino por odio. La mujer a la que mantuvo con dinero robado, por la que pisoteó a su familia, fue quien dio las pruebas clave a la policía para salvarse ella y huir a Sudamérica. Esa traición era una cadena perpetua más dolorosa que cualquier reja. Se estaba muriendo poco a poco en la soledad que él mismo construyó con sus mentiras. Y Mateo, ¿cómo estaba mi hijo? Solo sabía de él por chismes de la vecina y por espiarlo de lejos. Se había mudado del piso donde vivió con Isabela, alquilando una habitación más pequeña y cutre cerca de una obra. Se mataba a trabajar. Hacía horas extra, turnos de noche, fines de semana. Decían que parecía más viejo, callado y serio. Ya no era el chico risueño de ojos brillantes. Una tarde de lluvia fuerte,
Me acerqué a la obra donde trabajaba, escondiéndome tras la parada de autobús de enfrente. Vi salir a Mateo, con el casco manchado de barro y la ropa empapada. Se sentó en el escalón de una tienda cerrada y abrió un tupper de comida fría comprada. Comía mecánicamente, mirando con ojos vacíos el tráfico bajo la lluvia. Sin Isabela para compartir nada, sin mensajes de amor, sin sueños de casa e hijos. Solo soledad. Se me encogió el corazón. Quería cruzar, abrazarlo y decirle: estoy aquí, vuelve a casa, he hecho sopa. Pero sabía que no podía. Mi presencia solo le recordaría el dolor, la humillación y la boda desastrosa. Yo fui quien usó el bisturí para quitarle el cáncer que lo mataba, pero también fui quien le dejó una cicatriz fea y permanente en el alma. Esa noche, al llegar a casa triste, vi una carta en el buzón. Sin sello, solo mi nombre escrito con una letra cuidada pero temblorosa que conocía bien. Era de Isabela. Me temblaron las manos al abrirla. No era una carta larga, solo una postal con una casa de campo sencilla del norte y unas líneas cortas detrás, escritas con tinta azul algo corrida. Elena, aún no puedo perdonarla. Cada noche al cerrar los ojos, veo el caos de aquel día. Veo a mi padre esposado. Pero ayer, el abogado me enseñó los papeles de la deuda que mi padre iba a ponerme a mí. Lloré toda la noche. La odio por robarme mi sueño rosa. Pero también me da terror pensar qué habría sido de mi vida si usted se hubiera callado. Mateo me sigue mandando mensajes cada día. Él no tiene la culpa, lo sé. Pero necesito tiempo para saber quién soy cuando ya no soy la señorita Santiago, sin dinero ni apellido. No me busque. Cuando la herida sane volveré. Apreté la postal contra mi pecho llorando. No era un perdón, pero sí una esperanza. Una luz débil al final del túnel. Isabela empezaba a entender. Sufría mucho, pero era el dolor de madurar, de enfrentarse a la realidad en vez de vivir en un castillo de arena. Puse la postal en el altar de mi marido y encendí una varita de incienso. Mira, le susurré a su foto. Se están rompiendo para crecer. Y yo esperaré. Aunque tenga que esperar toda la vida, esperaré a que nuestro hijo vuelva. El invierno se acercaba a Madrid con su frío calahuesos. Pero esa noche, por primera vez en 3 meses, sentí una pequeña llama encendiéndose dentro de mí. La verdad lo había arrasado todo, pero de entre las cenizas, la vida de verdad empezaba a brotar. Pasó un año desde la noche fatídica en el Ritz. El tiempo parecía volar fuera, pero se detenía espeso tras los muros de hormigón de la cárcel de Soto del Real. Don Carlos ya no salía en los periódicos. Era historia pasada, un ejemplo rancio en las clases de ética empresarial, pero para mí, su caída seguía siendo real cada día. Una mañana gris de noviembre, recibí una llamada de Isabela. Era la primera vez que me llamaba desde que se fue. Su voz ya no temblaba de miedo, sonaba tranquila, con el cansancio de quien ha pasado muchas tormentas. Elena, dijo Isabela, con el viento silbando de fondo, mi padre se está muriendo. Me han llamado del hospital de la cárcel. La diabetes se complicó, tiene una pierna necrosada y los riñones fallan. El médico dice que le quedan días. Se me cayó el alma a los pies. Aunque odiaba a ese hombre, la muerte pesaba demasiado. ¿Vas a ir? Estoy yendo. Dudó un momento y añadió. Quería preguntar, ¿quiere venir? No por él, sino porque no quiero enfrentarme a ese cuerpo destrozado yo sola. Acepté. 2 horas después, estaba sentada junto a Isabela en un autobús viejo rumbo a la cárcel. Isabela había cambiado. Llevaba el pelo corto, vaqueros y un abrigo sencillo, con una carpeta de planos en la mano. Me contó que trabajaba de asistente en un estudio pequeño, con sueldo bajo pero limpio. Ya no era la niña de papá en una burbuja, era una mujer joven aprendiendo a valerse por sí misma. Al entrar en la enfermería de la cárcel, el olor a desinfectante nos golpeó, tapando el olor a humedad.
Don Carlos estaba allí, en una cama estrecha de hierro. Casi no lo reconozco. El hombre que vestía trajes a medida de miles de euros y gritaba a sus empleados con solo levantar una ceja, ahora era un esqueleto cubierto de piel. Su pelo negro brillante ahora era blanco y escaso. Tenía la cara gris, los ojos hundidos, mirando perdido al techo manchado. Al ver a Isabela, un brillo débil apareció en sus ojos. Intentó levantar el brazo flaco lleno de pinchazos, pero lo dejó caer sin fuerza. «Isabela». Su voz sonaba ronca, como aire silbando por un tubo. «¿Has venido?» Isabela no lloró. Arrastró una silla de plástico y se sentó junto a la cama, mirando a su padre con pena pero distancia. «Vengo a despedirme, papá. Tu madre. ¿Dónde está tu madre?», preguntó don Carlos, buscando a su fiel esposa. «Mamá no ha venido», respondió Isabela directa, sin reproche pero con la frialdad de la verdad. «Dice que ya ha llorado bastante para toda una vida. Te desea que te vayas en paz». Una lágrima corrió por la mejilla chupada de don Carlos. Fue la primera y última vez que lo vi llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento moral, sino de soledad absoluta. Se dio cuenta de que al final, el dinero, el poder, las amantes y los aplausos, todo era humo. Solo la familia era real y él mismo la había destrozado. «Lo siento», susurró, respirando mal. «Solo quería que me respetaran. Tenía miedo de ser pobre como el abuelo. Creía que el dinero compraba el respeto». «Ya tenías nuestro respeto, papá», Isabela le cogió la mano fría, «hasta que lo cambiaste por los aplausos de desconocidos. Ganaste todos los negocios, pero perdiste tu vida». La visita duró 15 minutos. Al irnos, don Carlos se giró hacia la pared, temblando. Murió la madrugada siguiente, en una noche de lluvia, solo, sin nadie que le diera la mano. Antes de contaros el funeral, el final más triste de una vida, quiero que paréis un momento. Si estáis viendo este video y sentís un pellizco en el corazón, dadle a me gusta ahora. Y más importante, compartid esta historia con vuestros amigos íntimos. ¿Por qué? Porque quiero que vosotros y vuestros amigos veáis esta lección cara. Nunca construyáis castillos en el aire y nunca vendáis a vuestra familia por aplausos falsos. Compartidlo para recordaros valorar lo que importa de verdad antes de que sea tarde. El funeral de don Carlos fue 3 días después en el cementerio de la Almudena. Llovía a cántaros, el cielo de Madrid estaba gris plomo. Aún recuerdo la boda de hace un año. 200 invitados, coches de lujo, flores por todas partes, risas y brindis. Ese día, todos querían ser amigos o hermanos de don Carlos, y hoy, frente a la tumba empapada, solo estábamos 4 personas. Yo, Isabela, doña Sofía y el cura viejo. Ningún socio vino, ningún amigo mandó flores. Ni siquiera su amante Verónica, que juró amarle siempre, dio señales de vida. Doña Sofía estaba bajo un paraguas negro, mirando sin expresión cómo bajaban el ataúd sencillo de roble. No lloraba. Quizás sus lágrimas se secaron la noche que le dio la bofetada y salió del Ritz. Se pasó la vida haciendo contactos, dijo Sofía en voz baja, con la lluvia ahogando su voz temblorosa. Siempre presumía de tener una agenda de teléfonos llena de gente poderosa. Pero al final, quienes lo despedimos somos a los que más daño hizo. ¡Qué ironía! Isabela lanzó una única rosa blanca a la tumba. «Adiós, papá, te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque yo necesito paz». El sonido del primer puñado de tierra cayendo sobre el ataúd fue un golpe seco, como un martillazo cerrando la puerta a una época de mentiras. Miré la tumba solitaria bajo la lluvia y comprendí una verdad cruel sobre la justicia divina. El karma no es venganza, es equilibrio. Don Carlos sembró falsedad y recogió soledad. Vivió para los de fuera y murió sin nadie a su lado.
Al terminar el funeral, Sofía se giró hacia mí. Esta vez su mirada ya no tenía tanto rencor. Gracias por venir, Elena, dijo, y gracias por abrirle los ojos a mi hija, aunque su método fuera brutal. Solo hice lo que una madre tenía que hacer, respondí. ¿Cómo está Mateo?, preguntó. Sigue encerrado en sí mismo, sigue trabajando en la obra y sigue queriendo a Isabela. Al oír el nombre de Mateo, a Isabela le temblaron los hombros. Me miró, con los ojos rojos y una lucha interna evidente. La muerte de don Carlos parecía haber puesto punto final al pasado, y el muro invisible entre nosotras empezaba a agrietarse. «Elena», me llamó Isabela cuando ya me iba. «Este fin de semana, ¿estará Mateo en casa?» El corazón me dio un vuelco. Siempre está en casa los fines de semana. Él sigue esperando, Isabela. La puerta de su casa nunca está cerrada, igual que su corazón. Isabela asintió levemente, un gesto cargado de esperanza. La lluvia empezó a parar y a lo lejos, un rayo de sol débil atravesó las nubes negras, iluminando las lápidas frías. Supe entonces que la tormenta más grande de nuestras vidas había pasado. El precio fue altísimo, una vida, una familia hundida, pero la verdad desnuda había barrido las ruinas de la mentira, dejando un terreno limpio donde las semillas del amor verdadero por fin podían volver a brotar. Aquel domingo no fui a la iglesia a rezar como siempre. Me quedé en casa, abrí la ventana para dejar entrar el escaso sol del invierno de Madrid y esperé un milagro que no estaba segura de que fuera a ocurrir. A las 4 de la tarde en punto, sonó el timbre. El corazón se me paró unos segundos antes de abrir. Allí no solo estaba Mateo, mi hijo, sino también Isabela. Estaban cogidos de la mano, con los dedos entrelazados tan fuerte que tenían los nudillos blancos, como si temieran que al soltarse, la tormenta se los llevara otra vez. «Mamá», dijo Mateo primero. Su voz aún dudaba, pero su mirada era suave. «¿Podemos entrar? A Isabela le apetece tu potaje». Di un paso atrás, llorando sin poder controlarme. «Entrad, hijos. El potaje está caliente. Lo acabo de calentar». La comida transcurrió en una atmósfera extraña. No hubo disculpas melodramáticas, ni nadie se arrodilló pidiendo perdón como en las telenovelas. Solo se oía el choque de las cucharas contra la loza, el sorber despacito de la sopa y el silencio. Pero era un silencio cómodo, un silencio que curaba. Nosotros tres, llenos de heridas, estábamos sentados juntos recomponiendo los pedazos. Cuando Isabela me ayudaba a fregar los platos, dijo de repente: «Elena, sigo enfadada con usted. Creo que ese enfado nunca se irá del todo. Usted me robó la inocencia». Paré de fregar y la miré. «Lo sé, y acepto ese enfado. No espero que lo olvides, solo espero que lo entiendas». «Lo entiendo». Isabela me miró con firmeza. «Al limpiar las cosas de papá, me di cuenta de que si usted no hubiera sido tan cruel aquel día, ahora Mateo y yo seríamos unos endeudados, viviendo una vida falsa para pagar los errores de otro. Su verdad fue como una medicina amarga. Te destroza el estómago al tragarla, pero te salva la vida». Se secó las manos en el delantal y me dio un abrazo. Fue un abrazo torpe, pero cálido. Fue el perdón más real que podía recibir. 3 meses después, se celebró otra boda. Esta vez no fue en el Hotel Ritz, no hubo lámparas de araña, ni langosta ni foie gras. Se casaron en una ermita pequeña y antigua a las afueras, con solo 30 testigos. Los invitados éramos Sofía, yo y los amigos de verdad de Mateo e Isabela, esos que no los abandonaron cuando todo se derrumbó. Isabela llevaba un vestido blanco sencillo de una tienda normal, el pelo suelto y un ramo de margaritas silvestres cogidas de mi jardín. Mateo llevaba su traje viejo, pero su sonrisa brillaba más que en cualquier momento de aquella boda lujosa del año pasado. Cuando el cura preguntó: «¿Aceptas a este hombre como esposo, en la salud y en la enfermedad?», Isabela miró a Mateo a los ojos y dijo: «Sí, quiero», con una seguridad que nunca había tenido. Ya no había presión familiar,
ni miedo al qué dirán, solo amor desnudo y sincero. Sofía, sentada a mi lado, se secó una lágrima. Mírelos, susurró. Parecen más pobres, pero son 1000 veces más felices, porque esta vez los cimientos son de verdad, le respondí cogiendo la mano de mi consuegra, que ahora se había convertido en mi amiga después de tantos altibajos. La felicidad estalló por completo el otoño siguiente, cuando el llanto de un bebé resonó en el Hospital de Maternidad de Madrid. Sostuve en brazos a mi nieto. Tenía los ojos marrones de Mateo y la nariz fina de Isabela. Le pondremos Verdad, dijo Mateo mirando a su hijo con ternura. ¿Verdad? Merá. Sorprendí. Es un nombre un poco raro, ¿no? Sí, sonrió Isabela débilmente desde la cama, para recordarnos a él y a nosotros que, por muy dura que sea la verdad, es lo único en lo que merece la pena apoyarse. Queremos que crezca en la luz, no en la sombra de los secretos. Me incliné y besé la frente del niño. El olor a leche fresca borró cualquier recuerdo del olor a perfume falso, a dinero y a traición de aquel año. El círculo de mentiras se había roto. Había nacido una nueva generación, construida sobre las cenizas del pasado, pero creciendo fuerte y limpia. Esa noche, al volver a mi piso vacío pero ya no solitario, miré el cielo estrellado de Madrid y sentí una paz profunda en cada célula de mi cuerpo. Había cambiado mi reputación y mi tranquilidad momentánea por devolverle la vida a mi hijo. Y viendo su pequeña familia feliz ahora, sé que el precio valió la pena completamente. Han pasado 5 años desde aquella noche fatídica. Ahora, a mis 60 años, ya no soy la mujer agobiada por llegar a fin de mes, ni acomplejada ante la clase alta. Soy abuela, soy madre y, lo más importante, soy una mujer libre. Libre de mentiras, libre de la presión de agachar la cabeza ante quienes usan el dinero para tapar su podredumbre moral. Cada mañana, al ver a Mateo llevar a Isabela al trabajo y escuchar a mi nieto Verdad balbucear en el salón, entiendo que gané la apuesta más grande de mi vida. A veces me pregunto, si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿me atrevería a subir a ese escenario, arrancar el micrófono y enfrentarme a un poder gigante otra vez? La respuesta es sí. 1000 veces sí. Porque el mayor legado que dejo a mis hijos y nietos no es una cuenta bancaria abultada, ni mansiones lujosas pero frías como soñaba don Carlos. Mi legado es la valentía. Valentía para vivir con la verdad, valentía para proteger la dignidad y valentía para creer que, si vives rectamente, la vida pone todo en su sitio. Los que construyen castillos de arena acaban arrastrados por las olas. Solo la casa construida sobre la roca de la verdad aguanta la tormenta. La justicia puede tardar, pero nunca se olvida de nadie. Y aquí cierro el diario de mi vida. Gracias a vosotros, desconocidos que no he visto nunca, pero que habéis escuchado con paciencia cada latido, cada dolor y cada alegría de este largo viaje. Vuestros comentarios y vuestro apoyo son lo que me hace creer que ahí fuera todavía queda mucha gente que valora a la familia y la honestidad. Si mi historia ha tocado algún rincón de vuestro corazón o os ha dado un poco de valor para enfrentar a los don Carlos de vuestra propia vida, no dudéis en darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones aquí abajo. Uníos a nuestra comunidad, donde compartimos historias reales, duras, pero humanas. El próximo video será una historia totalmente nueva, sobre otro secreto familiar, igual de impactante que está esperando salir a la luz. Una historia que os hará repensar quién es la persona que duerme a vuestro lado. Nos vemos en el próximo video. Os deseo que viváis una vida brillante, valiente y sobre todo verdadera. Adiós.